Buenos días, vamos a continuar con nuestro curso de Excel aplicado a ciencias básicas. El día de hoy vamos a ver el tema de macros. ¿Y qué es un macro? Es una programación que nosotros desarrollamos sobre un proceso que queremos que Excel desarrolle. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ingreso de información sobre el nombre del estudiante, el estudiante quiero colocar el programa o carrera, quiero colocar también las notas, la nota del primer corte, quiero colocar la nota del segundo corte, la nota del tercer corte, quiero colocar una autoevaluación y quiero colocar una coevaluación. Bien, entonces voy a organizar en esa tablita, voy a colocarle un título a esta tabla. Voy a combinar las celdas, ajustar texto y aumentarle un poco la fuente. Y le voy a colocar base de datos de notas, base de datos de notas. A esto le puedo colocar, si quiero, acá de fondo un color, quiero color amarillo. Bien, entonces vamos a ponerle acá los recuadros para el ingreso de la información de estudiante, programa, nota de primer corte, segundo, tercero, autoevaluación y coevaluación. Esta información la voy a organizar, como he dicho acá, una base de datos. Entonces voy a coger esta misma información y la voy a copiar en otra hoja. La voy a seleccionar, le voy a dar copiar, vengo a la siguiente hoja y le voy a dar pegado especial. Porque ¿qué quiero hacer? Que eso que estoy ingresando como filas me lo desarrolle en columnas. Entonces le voy acá esta opción de transponer. Al utilizar esta función de transponer en el pegado especial, pues me va a colocar lo que era fila, me lo va a colocar como columna. Al darle a aceptar, no me quedó bien. Ya, ahora sí me quedó bien. Listo, ahí me quedaría el estudiante, el programa, el corte. Si quiero le dejo el color o si quiero se lo quito. Eso ya depende del usuario. Le puedo colocar acá en función de el recuadro de la tablita. Listo, y voy a tener entonces de cada estudiante qué programa y qué notas tiene. Listo, entonces volvamos a la hoja 2. Vamos a colocarle a esta hoja 2 un nombre, puede ser ingreso, vean, le he colocado acá, le podemos cambiar el nombrecito a ingreso, ¿cierto? Y en esta hoja, que en mi caso es hoja 3, le voy a colocar base de datos. Base de datos. Bien, ahí ya estamos listos para comenzar a desarrollar nuestro macro. Para poder desarrollar nuestro macro
necesitamos ir a la parte superior y verificar que tenemos la herramienta de programador. Esa herramienta de programador. Si no la tenemos habilitada, ¿qué debemos hacer? Debemos venir aquí a Archivo, vamos a Archivo, luego vamos a Opciones, damos clic en Opciones y se nos despliega este menú de opciones, ¿sí? Vamos a darle clic en este, personalizar cinta de opciones. Y al darle personalizar cinta de opciones, vamos a revisar que en la parte derecha tenga activado el programador. Si no lo tiene activado, actívelo y le da a aceptar. Sí, es el mismo. Bien, pero yo quiero darle una herramienta adicional. Quiero darle una herramienta adicional a mi macro, y es que me calcule la nota final. ¿Cierto? Pues esa es la idea, que me ayude con todo el proceso. Quiere decir que voy a generar acá una casillita de nota final. Acá me toca formularlo, ¿cierto? Porque la nota final depende de estas otras notas. Entonces, la nota del primer corte, lo voy a escribir en paréntesis. Esta nota del primer corte es esta notica por el 24%, es decir, 0,24. Más la nota del segundo corte es esta de acá, y la voy a multiplicar también por el 24%, o sea, por 0,24. Más la nota del tercer corte está dada por esta casilla y se multiplica por 0,32. Quiere decir que hasta ahí tendríamos un 80%. Más la nota de autoevaluación, 10%, es decir, por 0,10, más la nota de coevaluación, que corresponde a un 10%, es decir, que multiplico por 0,10. Aquí tendríamos la expresión matemática que me va a calcular la nota final. Y esa también la voy a adicionar en mi columna donde voy a hacer la base de datos. De igual manera me toca incluirlo en la base de datos. Acá decía coevaluación, me toca ingresar una que diga nota final. Nota final. Bien, ya tendríamos nuestra tablita. Volvemos entonces al ingreso de los datos. Vamos a ir a la parte de programador. Y en la parte de programador nos aparece en la parte superior izquierda grabar macro. Con esa herramienta de grabar macro vamos a grabar el procedimiento que queremos desarrollar con la información. Entonces le voy a dar grabar macro y me dice colóquele un nombre, entonces le voy a colocar base de datos académico, base de datos académico, y lo voy a guardar en este libro. Le doy a aceptar. El nombre está muy largo. Coloquémosle datos. Listo, ahí me ha quedado grabado. Entonces, ahora voy a hacer el procedimiento. Antes de ingresar la información, voy a ir a la base de datos, selecciono la casilla y le voy a dar insertar.
Este paso me permite que el paso preliminar sea insertar una fila, ¿sí? Ahora sí me voy al ingreso. Este datico que tengo acá de estudiante, le voy a dar copiar, puede ser control C, y luego voy a la base de datos y le digo, escríbame ese nombre de estudiante acá, entonces control V. Vuelvo a la de ingreso, donde dice programa, le doy control C, y luego acá en la base de datos en programa le doy control V. De igual manera, vengo a la nota del primer corte, le doy control C, y acá en mi base de datos control V. De manera similar hago con la nota del segundo corte, control C, y vengo acá a la columna control V. Ahora vamos en la parte de ingreso con la nota del tercer corte, le doy control C y nuevamente acá en la base de datos control V. Recordemos que este procedimiento pues debe ser así metódico para que lo vaya grabando, porque vean en la parte superior izquierda dice detener grabación, quiere decir que en este momento se está grabando. Control C, nuevamente acá en autoevaluación, control V, en ingreso, la coevaluación, control C, acá en coevaluación, control V, en la nota final control C, pero debo tener cuidado porque esto es fórmula, ¿cierto? Como es fórmula debo venir acá, pegado especial, y le voy a decir que solo pegue los valores. En la hoja de ingreso hace el cálculo, y aquí me va a ingresar solo el valor, por eso le coloqué solo valores, y le doy a aceptar. Listo, eso es lo que yo quiero hacer con mi base de datos. Vuelvo acá a ingreso y le voy a decir que detenga la grabación. Ah, no, pero me falta una cosa antes de detener la grabación. Yo necesito, ahí yo he colocado información, ¿cierto? Y me la ha grabado en la base de datos. Me falta otra cosa, que me borre la información. Entonces, que en la primera casilla borre, entonces le doy delete en esa casilla, en la segunda casilla le doy delete, en la tercera le doy delete, y en todas, excepto en la que tengo la fórmula. Listo, en todas me ha quedado borrado. Y le vamos a dar detener grabación. Listo, pero es necesario generar un botoncito que nos muestre cómo ingresar la información. Ahora vamos a desarrollar un botón. ¿Sí? Vamos a generar un botón que nos permita, vean acá en macro nos dice insertar. En la herramienta insertar, ¿sí? Esta herramienta, vamos a tener nosotros varios tipos de botones. El que vamos a utilizar es un botón sencillo, simplemente para ingresar la información. Entonces, le voy a dar acá en insertar y le voy a dar el primer botoncito que encuentro. Ese botoncito, y vengo y selecciono dónde quiero que me quede ese botón. Voy a darle acá que me quede el botón acá. Listo, y me dice nombre del macro al cual le voy a adjudicar ese botón. Entonces aquí a datos y le doy a aceptar. Ahí me ha quedado el botón. Bien, y le voy a poner un nombre a ese botón. Le voy a poner como nombre ingresar. Ingresar. Listo, me ha quedado mi botón. Entonces vamos a ensayar hasta ahí nuestro macro. Vamos con el nombre del estudiante. Entonces, Alejandro Hernández es el nombre del estudiante. Programa
ingeniería. Nota del primer corte, digamos 3.5, la nota del segundo corte 4.2, la nota del tercer corte 3.2, autoevaluación 3.8, coevaluación 4. Y vean que acá ya me ha arrojado mi cálculo, ¿cierto?, de la nota. Y le doy ingresar. ¿Sí? Veamos qué pasó. En mi base de datos ya me aparece acá Alejandro Hernández del programa de ingeniería con sus notas y con la nota final. ¿Sí? Vamos a hacer otro ensayo, a ver cómo nos quedó. El estudiante Carlos Pérez del programa de contaduría, nota del primer corte 5, la nota del segundo corte 3.5, la nota del tercer corte 2.8, autoevaluación 3.5, coevaluación 3.5. Ahí está la nota y le damos ingresar. Vamos a verificar qué pasó en nuestra base de datos. Acá nos aparece Carlos Pérez de contaduría, pero vean que no me ha borrado a Alejandro Hernández. ¿Sí? Entonces vemos que cada dato que se va ingresando, vean, esto de una vez me borra lo que había escrito anteriormente y me deja listo para una nueva escritura, pero me va colocando en mi base de datos toda la información. Bien, ahora vamos a desarrollar un macro que tenga opciones de listado. Entonces voy a comenzar con el nombre de la persona a quien le voy a aplicar la encuesta, la profesión, el estrato, los ingresos, si tiene carro, el número de hijos, listo. Y esta información me va a quedar en unas casillitas. Y por acá voy a generar una columnita sobre profesión. Y en las profesiones voy a colocar ingeniería, voy a colocar agronomía, voy a colocar contaduría, voy a colocar administración, voy a colocar derecho, pero ahí hay un error. Si es profesión tendría que ser ingeniero, ¿cierto? Ingeniero, agrónomo, contador, administrador, abogado, docente, investigador. Bien, y hay todas las profesiones que usted quiera. Bien, y yo quiero colocar acá en esta casilla estas profesiones, que me las muestre como un listado. Y voy a venir aquí por datos, por la pestaña datos. ¿Sí? Al venir a esa pestaña de datos, vamos a darle validación de datos. Y me dice permitir que, y le voy a decir una lista. ¿Sí? Y me dice cuál es el origen de esa lista. Voy a seleccionar mi listado. Acá tengo mi lista.
y le voy a dar aceptar. Vean que entonces acá me aparece una pestañita, ¿sí? Y esa pestañita pues me va a permitir tener ahí, si le doy clic, todas las profesiones que he mencionado anteriormente. Quiere decir que si le doy clic, vean que se me despliega un menú, ¿sí? Listo. El estrato. Entonces también quiero colocar una pestañita del estrato. Del estrato coloquemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Eso lo vamos a colocar acá donde dice estrato. Entonces nuevamente voy a datos, ¿cierto? Validación de datos. Acá le vamos a colocar en permitir que desarrolle una lista, ¿sí? Y se me despliega ese menú, permitir una lista, se despliega ese menú y le vamos a dar el origen. El origen es ese listado de los estratos. Y le damos aceptar. Quiere decir que en estratos vemos que se nos despliega el menú. Ahora los ingresos. En los ingresos vamos a colocarle una categoría o unos intervalos. Entonces, ingresos. Entonces podemos colocar acá entre signo pesos 700.000 y 1.500.000. Sí, ese puede ser mi primer criterio. El siguiente, entre un millón $1.500.000 pesos y 2.500.000, o entre, o mejor, más de 2.500.000. Bien, y vengo acá a mis ingresos, le doy validación de datos, permitir una lista, y mis datos de origen serían estos que representan el ingreso. Y le doy a aceptar. Y vean que acá se me despliega un menú. Tiene carro, entonces lo de carro, esa opción de carro, de si tiene carro, le vamos a colocar dos opciones, sí o no. Entonces ahí en esa opción de carro le damos otra vez validación de datos, una lista cuyos datos de origen, ese ya es el listado que hice, de sí o no, y le doy a aceptar. Vean que si voy a mi expresión me aparece sí o no. Número de hijos, vamos a hacer otro listadito acá de número de hijos. Número de hijos, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, no me aventuro a decir más. ¿Será que sí? ¿Habrá alguien con los hijos? Listo, y venimos, nos ubicamos ahí en número de hijos, en la casilla que representa validación de datos, que nos permite hacer un listado cuyos datos de origen son los de los hijos. Y le damos a aceptar. Y pues ahí nos aparece el número de hijos. Listo.
Entonces hagamos un ejemplito, colocamos nombre Alejandro, profesión, entonces le voy a poner acá ingeniero, estrato, pongamos estrato 3, ingresos, pongamos entre 700 y 1.500.000, acá en tiene carro, entonces no tiene carro, número de hijos, entonces pongamos 2 hijos, listo, ¿sí? Pero entonces esta información yo la quiero alineada a la izquierda, toda la información alineada a la izquierda, o toda la información alineada a la derecha, ¿sí? Esto es solo de presentación, o lo dejo centrada, ¿sí? Listo. Hasta ahí lo que hemos hecho es utilizar esta pestañita para el ingreso de información. Bien, entonces voy a borrar esta información y acá me sigue quedando mis pestañitas, ¿sí? Listo, entonces voy a crear otra hoja de cálculo, ¿sí? Y esta hoja de cálculo la voy a llamar base de datos encuesta, y en la que era hoja 1 la voy a llamar encuesta. Entonces ahí tenemos mis dos pestañitas, han quedado enunciadas como encuesta y base de datos encuesta. Bien, entonces voy a generar mi base de datos con respecto a esta encuesta. Entonces lo primero es estas categorías o preguntas, les voy a dar copiar, vengo a base de datos encuesta y le doy pegado especial y le digo que transponer, y aquí me ha quedado esos datos de la base que voy a desarrollar, la base de datos. Listo, y voy a darle programador y le voy a decir que me grabe un macro, grabar macro, y acá dice por defecto macro 4, listo, o el nombre que a usted le corresponde, ahí le voy a dejar ese nombre o le doy el nombre que yo quiero, le doy a aceptar. ¿Qué voy a hacer? Primero que vaya a mi encuesta, en la casilla 2 le voy a dar insertar una fila, vengo a mi encuesta y le digo para la información que tengo acá, ¿cierto? Le doy control C, es decir, copiar, y vengo acá a la casilla A2 y le voy a dar pegado especial, transponer, ¿sí? Ahí no me tocó casilla a casilla, me tocaría casilla a casilla cuando de pronto la información se encuentra en un formulario no tan regular como este, que acá las casillas por lo que están pegadas unas a otras, pero donde no fuera así me toca uno a uno, eso es lo que hace más dispendioso el macro. Bien, y vengo acá a la encuesta y le digo, esta información que tenía acá, bórremela, y vuelvo a ingresar, y hasta ahí voy a detener la grabación. Y voy a generar el botón de ingreso de información, el primer botoncito que ya lo habíamos visto. Y le digo que esto me lo aplique en el macro 4, esto es para el macro 4, o el último que generamos. Y le vamos a colocar acá, ingresar información. Listo. Entonces vamos a desarrollar una prueba. Entonces mi nombre Alejandro Hernández, profesión, uso la pestañita ingeniero, estrato 3, ingresos entre 700.000 y 1.500.000, si tengo carro no, número de hijos 2, y le doy ingresar la información. Si vamos a nuestra base de datos de la encuesta, acá me ha quedado la información, ¿sí? Vamos otra vez a la encuesta, entonces, nombre, Carlos Pérez, profesión,
docente, estrato 4, ingresos entre 1,5 millones y 2,5 millones, tiene carro, sí, número de hijos, no tiene hijos, ingresar información. Y vean lo que va sucediendo en la base de datos. Entonces vean que es una herramienta bastante poderosa esto de macros para desarrollar este tipo de formularios. Y no solo para formularios, también procedimientos matemáticos ya más complejos se pueden desarrollar. Vamos a ver más adelante cómo desarrollamos esa parte de trabajo. Bien, entonces vamos a desarrollar una factura. Vamos a generar una hoja de cálculo en la cual vamos a tener la factura. Vamos a tener una hoja de cálculo que nos muestre los productos y vamos a tener una hoja de cálculo que nos muestre la base de datos de la factura. Entonces lo primero es, vamos a colocarle acá el nombre de la factura que yo le voy a entregar al cliente. Entonces supongamos que este será el supermercado Quiquesaurio. Supermercado Quiquesaurio. Y le vamos a poner el número de factura. Vamos a ponerle acá el nombre del cliente. Número de factura, el cliente, la dirección, el teléfono, vamos a colocar voy a combinar celdas y voy a colocarle acá producto, voy a colocar acá una celda que diga cantidad, acá precio unitario, acá vamos a colocar precio total, vamos a darle acá una combinación de celdas al cliente, la dirección del cliente, el teléfono, vamos a dar una combinación acá en la parte de producto, vamos a colocar acá algo que nos diga IVA y acá total a pagar, bien. Entonces lo primero es, vamos a generar una base de datos de los productos. Entonces me voy a ir a productos. Entonces voy a colocarle salchichas. Salchichas rancheras, este se va a hacer el producto,
producto y acá al frente el precio. Acá coloquémosle por 12 unidades y digamos que el precio es de 11.000 pesos. Le puedo dar acá el formato de contabilidad. 11.000 pesos. Coloquémoslo acá. Pan Bimbo grande. Coloquémosle un precio de 3.000. Pan Bimbo pequeño, coloquémosle un precio estoy copiando el formato, pongámosle un precio de 1.500, coloquémosle jamón Pietrán, coloquémosle por libra, coloquémosle un precio de 7.000, coloquemos tocineta, coloquémosle un precio de 8.000. Tenemos jabón Rey, un precio de 1.100. Lavomatic, por 1.000 gramos. Coloquémosle 1.500. Voy a copiar ese formato hacia abajo para mantenerlo, el de contabilidad. Lavomatic, creo que esto está como barato. Coloquémosle acá por 5.000 gramos, coloquémosle 25.000. Coloquémosle jabón de tocador, coloquémosle 1.200 pesos. Bien, y hasta ahí vamos a relacionar, podemos colocarle más productos, vamos a relacionar esos productos en nuestra factura. Entonces, en producto le voy a dar la opción que me permita seleccionar, ¿sí? Entonces le doy datos, validación de datos, que me permita hacer una lista, y mis datos de origen se van a encontrar acá en la hoja de cálculo productos, y son estas de acá, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. Vean que acá me aparece mi listado de productos. ¿Nos pueden mostrar un poquito lo de los productos? Lista, ¿verdad? Lista. Siguiente producto. Voy a colocar para el siguiente producto lo mismo. Entonces, validación de datos, selecciono lista y mis datos de origen se encuentran acá. Son mis datos de origen. Y le doy a aceptar.
Y vean que... Bien, para relacionar entonces el producto con su precio unitario de la base de datos, utilizamos la expresión buscar B. Buscamos en el menú de funciones buscar B. El valor buscado es la selección del producto que nosotros vamos a buscar en la base de datos. Seleccionamos las salchichas rancheras. La matriz en la que vamos a buscar, seleccionamos la matriz que tenemos de productos. El indicador de columnas es el número de columna en la cual se encuentra la información que voy a buscar. Y el ordenado es el valor lógico, 1 para verdadero, 0 para falso. Y si ingresamos otro producto, nos debe cambiar el precio. Ahora la cantidad. Entonces, para la cantidad, pues el valor de la cantidad. Y el precio total pues será el producto del precio unitario por la cantidad. Y luego el IVA. Entonces acá podríamos colocar un total. Y ese total que sea la suma de los valores que tenemos ahí. El IVA sería el 16% por ese total. Y el total a pagar, la suma del total más el IVA. Y ahí tendríamos la cantidad total a pagar. Bien, hasta ahí no he generado ningún macro. Yo podría generar acá dos macros. Uno que me muestre la información del cliente, la dirección, teléfono y el número de factura, que lo relacione con el total a pagar, cuánto ha pagado el cliente. Y puedo generar otro macro para tener en cuenta los productos que se han vendido, ya no el nombre del cliente, sino simplemente el número de factura y los productos, de pronto para manejar inventarios. Entonces vamos a hacer en este base de datos de factura, vamos a colocar acá un número de factura, vamos a colocar el cliente, pero entonces acá ya vamos a desarrollar un macro para base de datos de factura. Entonces vamos a ingresar esta casilla de número de factura, el cliente, la dirección, el teléfono y el total a pagar. Entonces debo venir a la base de datos y colocar número de factura, el cliente, la dirección, el teléfono
y el total a pagar. Entonces acá, como voy a comenzar el macro, vengo acá a factura, vengo al menú de programador, le voy a dar insertar, grabar macro, ya me aparece macro 5, lo voy a dejar con ese nombre o el que usted quiera colocarle, y aquí ya me aparece que está haciendo una grabación, sí, por eso me aparece detener grabación. Entonces el primer procedimiento va a ser venir acá a la base de datos, ubicarme en la fila 2 y darle insertar. Quiere decir que en esta fila 2 le di insertar. Ahora vengo a la factura, voy a seleccionar la casilla de factura, le doy control C, vengo a la base de datos, me ubico únicamente en la casilla de número de factura y le doy control V. Ahora nuevamente voy a la factura, selecciono cliente, le doy control C, me voy a la base de datos de la factura y en cliente le doy control V. No fue por lo que está combinado. Ahora volvemos a factura y vamos a copiar la dirección, control C, vamos a la base de datos de la factura y en dirección le damos control V, volvemos a factura, al teléfono, control C, vamos a la base de datos de factura, control V, del total a pagar, volvemos a factura, vamos al total a pagar, le damos control C y acá le vamos a dar pegado especial, valores. Una vez se ha hecho eso, vamos a volver a la factura y vamos a darle borrar. Entonces borramos el número de factura, los datos del cliente y los productos. Hasta ahí nos quedaría ese primer macro. Le damos guardar, detener grabación y vamos a generar un botoncito para el ingreso de la información. Iría ligado al macro 6 y le diríamos ingresar. Entonces vamos a hacer una prueba. Entonces mi primera factura, que sea la factura 1, cliente Carlos Olaya, dirección carrera décima número 1220, teléfono 265-4220, de producto vamos a seleccionar los productos, entonces hicimos la corrección de, ya hemos borrado la fórmula del precio unitario, que era la fórmula de buscar B, entonces pues habíamos generado un error
Entonces le decimos que nos borre el número de factura, que nos borre los datos del cliente, que nos borre el producto y la cantidad, y ya con eso tendríamos nuestro macro. Y le vamos a dar detener grabación y vamos a generar nuestro botoncito de ingresar. Está relacionado con el macro 8, lo seleccionamos, macro 8, ¿sí? Lo relacionamos, le damos a aceptar y coloquemos el nombre ingresar. Bien, y vamos a hacer una prueba. La factura 1, nombre Carlos Pinzón, dirección carrera 100, número 420, teléfono 824-5196, producto la cantidad. Coloquemos de acá 1, 2, 4 y 1. Ahí tenemos la cantidad y le vamos a dar ingresar. Veamos qué pasó en nuestras bases de datos de factura. Acá nos ha quedado ahí cometí un error en mi macro, me toca repetir el macro para corregir ese error. Lo había copiado acá y es acá. Bien, de esta manera podríamos desarrollar entonces la aplicación combinada de las fórmulas, macros para desarrollar formularios, facturas, bases de datos. Esto es trabajar, ¿sí? Ir haciendo. La siguiente sesión profundizaremos en otras herramientas de estas facturas. Sí, la idea es ir trabajando sobre lo aprendido el día de hoy.